gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del licenciado Gedeón Santos, un destacado analista de temas internacionales, de política exterior, académico, con una hoja de servicio público impecable. Un hombre de mucho decoro en el plano personal, en el plano político y en el plano intelectual. Para mí constituye una enorme satisfacción contar con su presencia. Y nada, buenas noches, Gedeón, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, es un gran placer para mí volver a juntarme contigo porque es viejo esto. Nosotros muchas veces hemos coincidido Largo. en muchos programas, yo recuerdo, de hace muchos años, hasta 20 años que han pasado. Sí. Un placer para mí estar aquí contigo. Muy bien. Gedeón, se han producido acontecimientos no previstos para los expertos, para los analistas, para los predictores en temas de política internacional. Los acontecimientos en Estados Unidos no estaban previstos, por lo menos en la dimensión en que se produjeron. El coronavirus ha descontrolado muchos ejes de la política mundial y uno de ellos es la política exterior. No hay un enfoque en este momento, no hay ni siquiera una línea maestra que vaya configurando cuál va a ser el manejo que va a articular el presidente Joe Biden en esta realidad que le tocó heredar. Porque el cuadro que dejó el presidente Obama fue uno, pero el cuadro que recibe Biden es otro, del cual fue su vicepresidente, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de la situación interior de los Estados Unidos a partir no solo de los acontecimientos, sino del clima que se creó durante 4 años de polarización, de confrontación entre el establishment y la ciudadanía en Estados Unidos? Mira, Fausto, gracias por tu pregunta. Estados Unidos está padeciendo una crisis estructural desde hace muchos años. Después del 45, Estados Unidos quedó como la gran superpotencia mundial, cabeza del capitalismo. Y eso le dio una hegemonía planetaria en lo militar, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural. Pero a partir de los años 80, cuando el presidente Reagan toma el poder, se inician una serie de reformas económicas fundamentalmente, que luego impactaron en lo social y que han terminado impactando en lo cultural y en el propio poder de los Estados Unidos. Cuando se introduce la financiarización de la economía, que a su vez trae la desindustrialización y luego la relocalización de la empresa y de la industria norteamericana para los países del tercer mundo, especialmente China. Y va Perdón, usted que te interrumpa, que no es más que una expansión del propio capitalismo, ¿no? Una propia expansión, así es. Y buscando una competitividad en condiciones más óptimas. En condiciones más óptimas. Y también, con una intención política de fragmentar a la nación comunista de mayor proporción demográfica. Entonces, junto con este proceso de cambios económicos, vino la desregulación económica en los gobiernos, luego de Reagan, luego de Bush padre. Los demócratas, que pensábamos que iba a revertir estas tendencias neoliberales de desregulación de la economía, las reforzaron. El gobierno de Clinton reforzó toda esta desregulación. Y luego con Obama, que fue la gran esperanza, Obama al final, con la crisis, lo que hizo fue que reforzó los grandes bancos, los hizo más grandes incluso. Quiero decir la bancarización de la economía. ¿Cómo no? Junto con este proceso de crisis económica profunda, estructural, se dieron en los Estados Unidos una serie de cambios. El primer gran cambio es el cambio demográfico. Hace apenas 40 años... Quiero decir la composición demográfica. Hace apenas 40 o 50 años, los blancos, los llamados WAPs, Whites, Anglo-Saxon and Protestant, o sea, los protestantes, anglosajones y blancos. Los clásicos norteamericanos. Eran cerca del 90% de la composición demográfica de Estados Unidos. Hoy son apenas el 60%.
Se calcula, según las proyecciones de los demógrafos, que para el año 2050 van a ser el 48, ya van a ser una minoría también. Menos del 50 es una especie de minoría, la más grande, pero serán una minoría. Este cambio demográfico se ha juntado con un cambio generacional. Después de la guerra del 45, nacieron los llamados baby boomers. Se le llaman así porque hubo un boom de embarazos y entonces ese boom hizo que nacieron muchos niños después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Luego vino la generación X en los años 60, a mediados de los 60, luego la generación del milenio y luego la generación Z, que es la actual. La generación rebelde. Sí. A los X. Resulta que los baby boomers disfrutaron de esa gran expansión de la economía y del poder norteamericano después del 45. La mejor época. Fue la época de gloria. Entonces, esos WAPs, baby boomers, disfrutaron de los más altos salarios que había tenido norteamericano alguno en su vida. De la vivienda propia, Carro propio. Del poder norteamericano en el mundo, estadounidense en el mundo. Se acostumbraron a ser la potencia hegemónica que controlaba, que dirigía. Pero ¿qué resulta? Que 30, 40 años para acá ha habido un gran cambio generacional y demográfico. Hoy, ahí vi en la encuesta Pew Research, que para ponerte un ejemplo nada más, los baby boomers que vivieron la Guerra Fría odiaban el socialismo y eso era una palabra vetada para esa generación. Ahí salió en Pew Research que el 68% de la generación Z, que es la última, no ve mal la palabra socialismo, ¿no? Por eso siguen a Sanders. Cantidad de jóvenes siguiendo a Sanders. ¿Por qué? Bueno, porque no vivieron la Guerra Fría, no vivieron la Segunda Guerra Mundial, no vivieron las luchas por los derechos civiles de los años 60. Nacieron en un contexto en el que esas cosas no le dicen nada a ellos. Entonces, para mí, ese cambio económico, ese cambio generacional, ese cambio racial está generando también cambios en la religión, religiosos, porque en la medida en que los latinos van a ser el 28, 30% de la población para el 2050, también con ellos viene la religión católica. Entonces, para mí, en la esencia del fenómeno Trump y de lo que está pasando hoy está la resistencia de los WAPs a perder los privilegios que ellos tuvieron durante muchos años desde que se fundaron los Estados Unidos. Es decir, están perdiendo la hegemonía racial, están perdiendo la hegemonía económica, están disminuyendo sus niveles de vida, están perdiendo la hegemonía planetaria. Por lo tanto, hay una resistencia de los blancos anglosajones, protestantes, a dejarse quitar lo que fue durante muchos años el poder. Ese poder tú lo notas en la gerontocracia que dirige Estados Unidos hoy. Nancy Pelosi, más de 80 años. Joe Biden, casi 80 años. Chuck Schumer, cerca de 80, 70 y pico largo. Trump igual. Trump, 70 y pico de años largo. Mitch McConnell, casi 80, ¿no? Pasa de 80 McConnell, antes ronda los 80. Entonces, estamos hablando de un país que esos baby boomers son los que controlan no solamente el poder político, controlan las empresas, controlan las academias. Entonces, ese cambio generacional que está pujando por cambios, que está pujando por desplazar a estos baby boomers, junto con los cambios económicos, ha generado una crisis profunda. Trump es la expresión de estos sectores de poder, no me refiero de poder necesariamente político, sino del viejo poder de los WAPs, de que no quieren ser desplazados. Entonces, a eso se le agrega de que esos blancos privilegiados del centro de Estados Unidos perdieron los empleos. Yo recuerdo que se hablaba de los 5 cinturones de Estados Unidos, especialmente del cinturón industrial, Ohio, Pensilvania, etcétera, donde estaban las grandes fábricas. Claro. Ahora se le llama el cinturón del óxido. Hay que ir por allá. Yo, estando en Washington ahora, anduve mucho por el sur, como embajador ante la OEA, y hay que ver la cantidad de empresas cerradas, de fábricas. ¿Todos se fueron a China? Se fueron a China. Entonces, ese cinturón ahora del óxido hace que la mayoría de esos blancos WAPs que tenían buenos salarios, ahora están trabajando en McDonald's, que ganan $8, $10 la hora.
Es decir, su nivel de vida se ha visto bajar enormemente y quieren buscarle una explicación a la baja de su nivel de vida. Y por supuesto se refugian en cualquier populista que les diga, mira, yo te voy a resolver ese problema ya, porque el culpable son los migrantes, los culpables son es China, etc. Cuando en el fondo es una crisis estructural en carácter social que viene por la desigualdad que ha acumulado una economía que se financiarizó. Hace apenas los años 80, yo recuerdo, la medida que se usaba así, de manera simple, para que la gente viera la desigualdad era, ¿cuál era la diferencia de salario entre el empleado más bajo de una gran corporación y el empleado más alto? Para que tú tengas un ejemplo, en Japón era de 8-1. O sea, que los dueños de la Toyota y el empleado de la Toyota más bajo, su diferencia era de 8-1. En Estados Unidos era apenas de 47-1. Hoy, la diferencia entre el empleado más bajo y el más alto en los Estados Unidos es de 670-1. Eso es para que tú tengas una idea de, o sea, ¿cuánto se gana Bill Gates o el dueño de Facebook con respecto a su empleado más bajo? La desigualdad en los Estados Unidos es un fenómeno tan profundo que está dañando la economía, porque resulta que la economía, para que circule, tiene que tener consumo. Si el consumidor no tiene recursos para consumir, el ciclo de la economía se pierde porque el que produce no vende lo que produce. Entonces lo que está pasando es que la crisis que genera la desigualdad está generando a su vez una crisis económica que se salva por el poder del dólar. Cada vez que hay una crisis, emiten papel moneda sin respaldo y el mundo se lo compra. Porque lo que está pasando es que los bancos centrales tienen como moneda de reserva el dólar y la mayoría del comercio mundial se hace en dólar. Entonces, el mundo, cuando Estados Unidos emite deuda, se la compra. Ahora bien. Sí, pero Gedeón, tú sabes que de alguna manera esas emisiones provocan una crisis en el propio valor del dólar. Correcto. Entonces, lo que está pasando es que ya es tanto el dólar que se ha emitido, que el mundo está sintiendo que no es negocio seguir invirtiendo en dólar. Por eso el crecimiento del Bitcoin, que costaba apenas unos $10,000 un Bitcoin y hoy está en $40,000 y con tendencias a seguir subiendo a más de $100,000. El oro, que llegó a bajar a $800, ya supera los $2,000. Ese es el refugio. Es el refugio, pero eso lo que te dice a ti es la poca confianza de los sectores económicos mundiales en el dólar. Y, claro, tiene que ver con la emergencia de China también. Entonces, estamos hablando que los tres grandes poderes que tenía Estados Unidos a nivel internacional, primero, el poder del dólar. Dos, el poder de su mercado interno, que era un imán. Todo el mundo quería ir a ese mercado a vender. Y el ejército de los Estados Unidos. Los tres se han visto atacados por una crisis de legitimidad internacional y una crisis de hegemonía. La hegemonía se ha ido poco a poco diluyendo en la medida en que otras potencias han ido emergiendo en la escena internacional, especialmente China, y en el terreno militar Rusia. Entonces, esta generación de WAPs, especialmente, que es la clase dirigente norteamericana, ha visto cómo se le derrumban todos sus privilegios raciales, económicos, internacionales, sociales, culturales, producto de las transformaciones de las que hablé hace un ratito. Desde transformaciones demográficas, transformaciones económicas, etc. Y esa resistencia a perder esos privilegios es lo que ha generado esta confrontación. Es decir, han encontrado en Trump un líder que quiere devolverle esos privilegios que tuvieron y que ya no pueden volver. No es posible. El mundo realmente, esos cambios son estructurales, esos cambios vinieron para quedarse. Tú no puedes revertir una tendencia demográfica. Tú no la puedes revertir, tendría que matar a todos los latinos que nacen para revertirlo. Entonces, estamos viendo entonces un Estados Unidos que viene en un proceso de decadencia típica de lo que le pasa a los imperios. Hay un trabajo de un analista internacional que le llama la trampa de Tucídides. Él dice que la trampa de Tucídides él hizo un análisis de 18 imperios, cómo otros imperios desafiaron a esos imperios y en ese proceso de desafiarlo por lograr la hegemonía planetaria, solamente en 3 ocasiones no hubo guerras. Entonces,
Cuando dice la trampa de Tucídides, lo que dice es la trampa en la guerra del Peloponeso. Cómo Esparta terminó imponiéndose a Grecia. Entonces, ¿qué resulta? Hoy lo que vemos es que China está desafiando el poder de los Estados Unidos. Y el temor mundial es que caigamos en una trampa de Tucídides. Es decir, de que se pueda generar una guerra. Tenemos la esperanza de que no pase así porque el último momento en el que eso se dio, que fue con la Unión Soviética y los Estados Unidos, no llegamos a una guerra caliente. La propia disuasión mundial a través de que todos tenían la bomba nuclear y todo esto, generó una forma de enfriamiento que no llegamos a una guerra caliente. Y la trampa de Tucídides no se dio. La esperanza que tenemos es que eso pase de nuevo ahora en este desafío de China a la hegemonía y al poder de los Estados Unidos en los últimos 40, 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que esos 76 millones de norteamericanos que colocó en un puño Donald Trump, aún en el marco de la inmensidad de sus errores de conducción y en su manejo personal, que uno pensaba que era un tanto díscolo, ausente de sobriedad de Estado, ¿no?, en el ejercicio del poder, realmente estaba todo medido, ¿no? Y se identificaba con ese sentimiento de decepción, de amargura, de rebeldía, de desengaño, del adjetivo que tú le quieras colocar, pero que se expresaba muy ciertamente en el decaimiento de la calidad de vida, en el enorme nivel de inequidad social de esa sociedad. Y Trump ciertamente lo que quería era restablecer las bases de producción en esos estados para restablecer la calidad de vida de sus ciudadanos. Y también para quitarle a China los cañones que le habían prestado y que China se había quedado con ellos, que en este caso eran las grandes empresas, ¿no? La trampa estuvo en mi lectura en el llamado consenso de Washington, que articula la Margaret Thatcher, Reagan, impulsado por los sectores financieros, como correctamente tú has analizado. Reagan, que no era un hombre de Estado, era un actor convertido en política. Esa es la gran debilidad de la política norteamericana. Cualquier actor se convierte en presidente, cualquier personaje, cualquier influencer. Es una cosa increíble, como una nación tan poderosa, su clase política juega ese rol de aparecer una figura y luego una figura más degradada ocupa el poder. Sobre todo después de la muerte de Kennedy, eso viene surgiendo en esa forma. No solamente en Estados Unidos, también en Europa y también en parte de Asia. Las clases económicas dominantes han querido que actores, cómicos, figuras sin mucho peso asuman la conducción. Pero el país está dividido, Gedeón. Totalmente. Está dividido. Tenemos un jefe de Estado que tiene la obligatoriedad de transitar los caminos de Clinton. Lo importante es lo interno, recuerda, concentrarse en el tema interior. En mi modesta apreciación, Biden, un hombre con experiencia de Estado, un hombre prudente, sabe perfectamente que un conflicto de orden militar no le conviene a nadie. ¿Por qué? A China no le conviene. ¿Qué hace China con generar una guerra mundial? Bueno, destruir la base económica que le va a sustento a Estados Unidos. Bien, no tiene sentido. Todos sabemos que un conflicto de alta intensidad en términos atómicos es la liquidación de la humanidad, como perfectamente dice Vladimir Putin. Pueden haber pequeñas escaramuzas de juego de poder, ¿no?, como se dan en Medio Oriente, pero no pueden pasar. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hacia dónde tú crees que se conduce Biden en el margen de sus posibilidades económicas? Primero, Estados Unidos no puede seguir
de alguna manera, con esa política aperturista en términos migratorios. Porque se va a adelantar el colapso de esa generación que tú bien has dicho. Pero va a tener que articular una política hacia América Latina de cara a los orígenes de esa conflictividad migratoria, ¿verdad que sí? Como en el caso de los países de Centroamérica y de México. Va a tener que articular un plan Marshall, como el que bien articuló Kennedy en los años 60, pero que desgraciadamente el establishment le impidió llevarlo a cabo. Aunque aquel fue con un mecanismo de contención contra Cuba y contra la Guerra Fría, ¿no? Este va a tener que ser un plan de ayuda económica para contener el tema migratorio. Tú me dirás, bueno, pero es que los Estados Unidos no puede vivir sin migrantes, tiene que haber un relevo en la mano de obra, ¿verdad que sí? Y en parte eso les es un negocio a ellos. Pero esa saturación a la larga, en términos jurídicos, lo va a colocar en minoría. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hacia dónde se conduce Biden en esa realidad en estos primeros 4 años? Que no me parece que tenga más de 4 años. En términos biológicos, ¿no? Creo que Reagan se religió a los 80, si no me equivoco. Ha sido el presidente más larga edad, pero Biden no parece tener ese vigor que tenía Reagan, ¿no? Pero ¿hacia dónde tú piensas? ¿En qué dirección podrá gobernar Biden? ¿Se va a concentrar como Clinton en lo interior primero para restablecer, curar las heridas de la sociedad? ¿O va a ponerle ojo a los temas de política internacional como punto A de su agenda? Mira, Fausto, Biden es del establishment. Totalmente. De hecho, el establishment fue el que hizo que él ganara. Hollywood, Wall Street, los AFAC, o sea, Amazon, Facebook, Twitter, las empresas tecnológicas. El propio complejo industrial militar, pienso yo. Entonces, Biden es un hombre del establishment, del sistema. Y con experiencia de Estado. Lo que pasa es que ese establishment ha descubierto que se le ha ido de la mano, primero, el tema de la desigualdad, que si no le buscan una solución, lo del Capitolio le va a quedar pequeño, que el tema racial se le está yendo de las manos y que si no le buscan una solución, va a terminar con guerras en las calles. Entonces, Biden viene a sanar algo de los desmanes que han cometido, del descuido que ha tenido esa sociedad, con grandes temas que no han podido solucionar desde su fundación como nación, Digamos, y mucho menos después de la guerra de secesión. Digamos lo que le tocó a Obama. Pero Obama fue la gran esperanza perdida. No, yo mismo cuando él surgió... Curó la catástrofe financiera que dejó Bush. Está bien. Que dejó una catástrofe. Pero lo que hizo fue que le puso un paño, porque al final hizo los bancos más grandes, el sector financiero sigue en sus desmanes, que terminará tarde o temprano en una crisis. Es decir, recuerda las limitaciones que tenía Obama. No, lo entiendo, yo lo entiendo, ¿no? Limitaciones de todo tipo. Claro, bien. Entonces, de peso político. Sí, seguro. Pero sin embargo, yo creo que lo que va a normar la agenda de Biden va a ser de carácter político electoral. ¿Cómo de político electoral? El Partido Demócrata necesita varios periodos para curar ese país. Entonces, para lograrlo necesita 3 grandes medidas. Número 1, la primera que ya Biden dijo que lo va a hacer, darle la ciudadanía a 10 millones de extranjeros. ¿Por qué? El 94% en las encuestas son demócratas. ¿Va a radicalizar más? Sí, pero va a tener una mayoría de votantes. Recuérdate que Biden le gana a Trump por 7 millones de votos nada más. Claro. Si él le da la ciudadanía a 10... No, pero no es poco, ¿eh? Está bien, pero si él le da ciudadanía a 10, a los republicanos le va a ser difícil ganar unas elecciones, por lo menos en las próximas elecciones, Medida número 1. Medida número 2. Darle el estatus de Estado a Puerto Rico y al DC, al Distrito de Columbia, es decir, a Washington. Ambos son estados demócratas, históricamente.
Claro. Entonces, si le dan el estatus de Estado, van a tener 4 senadores durante por lo menos varios periodos para tener la mayoría del Senado por mucho tiempo. Y medida número 3, aumentar de 7 a 11 los miembros de la Suprema Corte de Justicia y que Biden ponga esos 4 nuevos jueces para darle una mayoría a los liberales dentro de la Suprema Corte de Justicia, que es el verdadero poder final, que no es ni siquiera la Constitución, porque esa Constitución es vaga en muchas cosas, y es la Suprema la que le da sentido a la Constitución. Interpretación. Con su interpretación. Claro. Entonces el verdadero poder ni siquiera es la Constitución, es esa Suprema, claro, que ahora está en manos de los demócratas 4-3. En cambio, en este caso, estaría una mayoría aplastante si se hace. Esas 3 medidas están en la agenda demócrata para mantener el control del Estado por lo menos 3 o 4 periodos en el futuro. Y me luce que esa agenda, junto con la agenda de volver a sanar ciertos derechos raciales, derechos sociales, etcétera, con la agenda de tratar de buscarle algún parche a la economía, porque no creo que vengan medidas sólidas, con una Janet Yellen que fue presidenta del Tesoro norteamericana y no hizo nada, o sea, cuando Obama, vienen de Goldman Sachs todos o vienen de la banca. No creo que haya un cambio que no sea más que ir sanando algo, un tema que es de mucha profundidad y que, mira, los imperios no explosionan, porque nadie puede... pero sí implosiona. Exactamente. El imperio romano, el imperio soviético, ninguno explosionó, nadie puede invadir un imperio. No. Al final pero ellos... implosionó la Unión Soviética. Claro, y se implosionó el imperio romano de alguna manera. Claro. Entonces, Estados Unidos... y el francés. Su propia dinámica interna, su propia crisis interna es la que lo está haciendo perder terreno a nivel internacional y a nivel interno. Yo creo que la crisis interna va a obligar a Biden a concentrarse en esa agenda interna. Que la agenda internacional está ahí, sí, él va a tener que enfrentarla, pero tiene que comprender que ya ese papel de los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, incluso post caída de la Unión Soviética, que fue un mundo unipolar por 20 años, no volverá. Tiene que comprender que Estados Unidos va a seguir jugando un papel de primacía en la política mundial durante muchos años, pero ya no hegemónico, única en la arena internacional. Y que ellos lo que tienen que buscar es un acomodo con las nuevas potencias para una gobernabilidad global efectiva. De lo contrario, caminamos a la trampa de Tucídides, a una confrontación que nadie quiere en el planeta. Entonces, de la única manera que yo veo que Biden se puede concentrar en una agenda internacional es ante un gran fracaso de la agenda interna. Lo hemos visto muchas veces eso. Cuando un presidente estadounidense tiene crisis interna, busca desviar la atención con algún tema internacional, inventan una guerra, entonces unifican el país en torno al patriotismo, pero si no hay ese problema tan serio a nivel interno, yo no creo que Biden vuelva con una agenda guerrerista, no me parece... Intervencionista. Intervencionista es difícil que no lo haga, porque todavía ellos tienen demasiados intereses a nivel planetario, claro, y necesitan seguir interviniendo para defender sus empresas, sus intereses, sus negocios. Su imperio. Pero el mismo equilibrio planetario, especialmente la emergencia de China, que es una realidad total, yo creo que lo impide y va a generar cierto equilibrio. Entonces, yo veo un Estados Unidos que va a poner parches y que esa crisis se va a alargar, pero que no le veo una solución con un hombre del establishment que fue parte del problema. Biden ha sido parte del problema, como lo han sido los republicanos, como lo han sido todos los presidentes y vicepresidentes que han gobernado Estados Unidos al día de hoy. Un hombre parte del problema no va a ser la solución. Sí creo que por la comprensión que él tiene de la crisis, va a generar una distensión interna y posiblemente externa que le va a permitir, por lo menos estos próximos años, generar una gobernabilidad interna mejor que la de Trump y posiblemente una mejor gobernabilidad global que la de su pasado, la de su predecesor, el presidente Trump. Gedeón,
¿Cómo él se va a hacer con esos 76 millones de republicanos? En su gran mayoría WAPs. Desengañado, resentido, amargado, radicalizado, liderado todavía por Trump, víctima de una situación en su calidad de vida, en su poder como tal, sintiéndose rumbo a la minoría. ¿Cómo tú logras remediar esa agresividad, ese desencanto? Lo que sucedió en el Capitolio no solamente fue debidamente coordinado, también allí había una rabia que tú podías notarla, un desprecio enorme hacia las propias instituciones incluso, una ausencia de civismo. ¿Y cómo puede Biden entonces gobernar sin buscarle una cura a esa situación interna? ¿Y cómo él puede lograr una cura si económicamente Estados Unidos no tiene respuesta para eso? Ese es un círculo vicioso en mi lectura, pero no puede volver a retrotraer la política económica norteamericana. No solamente es imposible ya seguir como un mundo unipolar, ¿no?, sino que va a tener que aprender a cohabitar con otras potencias, en este caso China. Los Estados Unidos implosionó a Europa, ¿no?, para no tener ese contrapeso. Destruyó la Unión Europea, la debilitó, colocó una serie de actores y de figuras sin prestigio al frente de los estados. La última gran figura que queda ahí es Angela Merkel. Los demás son figuras prácticamente que hay que buscar en Google quién es el presidente de ese país. Dolorosamente, esa es la realidad. Y el mundo tiene, no sé, 3 o 4 líderes, ¿no? Xi Jinping, Vladimir Putin, Angela Merkel. Y ahora el jefe de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo puede Biden torear ese desenfado, esa insurrección emocional que tienen esos 76 millones de votantes que no ven en Biden ni su líder ni su representante legal? Porque esa estrategia de Trump de radicalizar hasta el final a sus votantes me recuerda a mí cuando Vox hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que radicalizó así firmemente a su partido para que lógicamente el partido ganador no se lo tragara, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, bueno, ¿qué hará Biden para capturar ese desenfado de una parte de su sociedad si él no tiene la caja de chocolate, los caramelos que ellos piden? ¿Cómo él logra cohabitar? ¿Cómo él logra gobernar en paz con ese sector? O sea, ¿cómo le busca solución? Solamente no puede ser colocando 10 millones de inmigrantes como ciudadanos. Es que como quiera la fragmentación de la sociedad va a seguir y Estados Unidos no se puede dar el lujo de proseguir su manejo político con una sociedad fragmentada, porque eso sí la liquida como imperio. Mira, las medidas están ahí. Lo primero, en términos de sanación social, racial, es hacerle comprender a una parte de esa sociedad que Estados Unidos es un país multicultural ya. Bueno, pero Kennedy lo intentó, ¿tú te acuerdas, que los no? blancos comprendan que ya ellos no son el 90% de ese país. Que los protestantes comprendan que ya no son el 94% de ese país. Que hay minorías que no solamente son minorías de carácter racial. El proceso norteamericano de acción social y política se ha ido segmentando tanto que se hace en base a identidades ya. Una persona puede que sea obrera, pero además de obrera puede que sea religioso, migrante, homosexual. ¿Cuál de esas identidades es la que lo hace ser político o lo que fuera? Están participando en función de sus identidades. El movimiento gay es inmensamente poderoso. El movimiento ambientalista es poderoso. El movimiento migrante es poderoso. Estamos hablando de un país segmentado a partir de identidades, de clases sociales, etcétera. Esa es la naturaleza de Estados Unidos. Lo primero es comprender
o hacerle comprender a ese país que es multicultural. Ok. Segundo, volver a la economía real. Pero No, ¿cómo vuelve no, a la economía no es real bueno, si la exportó? déjame decirte que ellos están viviendo lo que, bueno, le llaman la trampa de los ingresos medios a los países que llegan a los ingresos medios y se quedan ahí. No logran salir a los ingresos altos, o sea, dar el salto al primer mundo. Entonces ellos están en la trampa de los países de los ingresos altos. Es una trampa que cuando tú llegas ahí no creces más. Claro. Entonces, O si crece muy poco. ¿cuál es la trampa? Bueno, sacamos las industrias para llevarlas a China para comprar productos baratos. Claro. Pero si traigo de nuevo esos empleos para acá, me van a producir productos muy caros. Claro. Entonces, yo compro una nevera en $2,000 hecha en China, pero si la fabrico aquí me va a costar $3,000. Entonces, ya no compite. Entonces, es correcto. Entonces, es una trampa. Pero por lo menos motoriza el consumo interior. Y motoriza el empleo. Y motoriza el empleo. Pero, y subsana la crisis social. pero un país cuyo Producto Interno Bruto, el 76% es el consumo, está en una trampa. Sí, pues eso lo motoriza. Entonces, Gedeón, es que en parte, escúchame, mira, yo no soy de derecha. No quisiera pensar que me identificaría con eso. Pero yo he analizado bien ese conflicto. Y en parte Trump tenía razón. sin parte, ninguna duda, no. Es doloroso No en tener que parte, decirlo. no en parte, totalmente. Yo creo que sí en parte. Él quería traer las empresas otra vez que volvieran a dar empleo. Aquel cinturón industrial, no se le llame más el cinturón del óxido. Eso es lo que tú hubiese que hecho. Que vuelvan las empresas a Ohio, a Pensilvania, a Nueva York. Al medio oeste. ¿Qué Claro. tú hubiese hecho como jefe de Estado? Eso mismo. Sí, lo que pasa es que... Tú estás electo para satisfacer primero la calidad de vida de tus votantes, de tus ciudadanos, de tus hermanos, ante todo. Es el sector financiero que transportó esa estructura de producción a China para competir en mejores condiciones y recapitalizarse en términos brutales. Bueno. El sector productivo fue desplazado, como bien dijiste, por el sector financiero. Pero esa dimensión. es la trampa de la que hablamos. Ahora ellos quieren parar a Eso le China. costó el poder Pero China, a Trump, ¿no? Sí, claro, pero China es imparable. Porque con China ellos cometieron el error por falta de cultura. Quizás no había un Kissinger que tuviera esa visión histórica. O por de ambición los procesos del sector Sí, financiero. Pero ellos también subestimaron a China. Pensaron que esos chinitos que andaban en bicicleta solo iban a ser mano de obra barata por siempre. De por vida. Y que no iban a ser capaces de generar nuevas tecnologías porque no conocen la historia. Los grandes inventos de la humanidad, hasta 1750, cuando se inició la revolución industrial, eran chinos. Claro. Señores, China inventó hasta el papel moneda que usamos hoy. Claro. La pólvora. Los grandes inventos de la humanidad eran chinos, los grandes inventores. China, hasta 1750, cuando la revolución industrial, representaba casi el 30% del Producto Interno Bruto global. Era la gran superpotencia mundial durante 2000 años. Hubo que fragmentarlo con la guerra del opio. Claro, pero además que China es apenas con 150 años que tiene, que no es un jugador de peso en la arena mundial, especialmente después de la llegada de la revolución industrial, que China, por encerrarse en sus murallas, perdió el contacto con Occidente y no llegó a China el momento en el que explosionó los inventos de la revolución industrial. Y China se quedó fuera de la revolución industrial. Pero hasta ese momento en que China se aísla y que llega la revolución industrial, China era la gran superpotencia mundial durante 2000 años. Los grandes inventos eran chinos, todo. Entonces, China lo que está es rescatando su papel en el mundo. Su identidad. Volviendo a ser lo que fue, por el peso de su economía, por el peso de su población y por el peso de su geografía. Y China está rescatando ese papel que le corresponde en la escena mundial y que lo perdió apenas por 150 años. Entonces, la imagen que tenemos de China son los chinos pobres en bicicleta de los años 60 de Mao, y eso es lo que se ha quedado en el imaginario de la gente que no lee la historia china y la historia universal. Porque el que lo lee se da cuenta de que China fue la gran superpotencia mundial durante 2000 años. Entonces yo creo que el proceso chino no va a dar marcha atrás. Y que el error que cometieron fue permitir que entrara la Organización Mundial del Comercio en el 2001, pensando que los chinos iban a fabricar baratijas siempre. Y resulta que desde hace casi 10 años, el 66% de las patentes mundiales son chinas. Pero no chinas porque lo hizo un extranjero que vive en China, no, de chinos. Estados Unidos sigue ganando más premios Nobel todavía,
pero los chinos tienen más patentes. Lo que quiere decir que China está desarrollando ya lo que siempre hizo en 2000 años, inventar. Los chinos son una de las culturas de mayor capacidad inventiva y están rescatando ese papel otra vez. Y los Estados Unidos, que no lo vieron venir, le abrieron el mercado mundial a través de su introducción en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, le permitieron a las empresas norteamericanas que llevaran las tecnologías allá, y aunque ellos copiaban en principio, ya los chinos no están copiando prácticamente, ya están haciendo sus propias invenciones. Entonces, o modificando. los chinos, ese proceso chino ya es irreversible. Lo de China, de que va a ser la gran superpotencia mundial en el siglo XXI, eso será una realidad que se ha acelerado con el coronavirus. Así como la Segunda Guerra Mundial fue el punto de quiebre que hizo que Inglaterra ya no fuera la gran superpotencia hegemónica global y que Estados Unidos pasara a ser la cabeza del capitalismo mundial, el coronavirus para mí es el punto de quiebre que le va a dar a China el pase a ser la gran superpotencia mundial en el siglo XXI. Por todo, por el peso de su economía. Bueno, para que tú tengas una idea, antes del 2020, el coronavirus, el Producto Interno Bruto chino, medido corriente, no el Producto Interno Bruto PPA, medido por la paridad del poder adquisitivo, porque China ya está por encima de Estados Unidos en la paridad del poder adquisitivo, tiene 26 trillones de dólares y Estados Unidos 21. Ahora, por el PIB corriente, Estados Unidos tiene 21 y China tenía 13 el año pasado. Ahí salió el dato antes de ayer, 15 trillones de dólares ya tiene China. Lo que los diferencias son 6 trillones de dólares. Trillones en inglés, porque son billones en español. Lo que quiere decir que el Producto Interno Bruto de China en 5 o 6 años ya va a igualar a los Estados Unidos y seguro que para el 2030 ya lo va a superar, medido, como te dije, por el PIB corriente, porque por el PIB del poder adquisitivo, por supuesto que lo ha superado. Lo que quiero decirte con eso es entonces que los Estados Unidos están en una gran encrucijada, están en muchas trampas, en una trampa social, en una trampa de ingresos, en una trampa de modelo. De modelo y especialmente la crisis de hegemonía que está viviendo. Y de liderazgo. También de liderazgo, especialmente con Trump. Es una crisis de liderazgo inmensa. Estados Unidos se desdibujó ante el mundo con Trump. Es decir, el mundo le perdió el respeto de alguna manera a Estados Unidos con el gobierno de Trump. Yo pienso que Estados Unidos es un país con un gran potencial. Tiene las mejores universidades del mundo todavía, los mejores centros de pensamiento. Tiene una clase intelectual sólida. Tiene la libertad creativa. La libertad creativa. Y tiene una sociedad cuáquera que venía de Inglaterra, cristiana, que es trabajadora. En Estados Unidos, todos esos blancos, tú vas a la casa de un norteamericano y en el garaje está lleno de herramientas. Claro, claro. Y tú dices, ¿por qué está lleno? Porque le gusta el trabajo. Entonces, una sociedad que le gusta el trabajo. No, y una clase productora, en términos agrícolas. Una clase productora, que le gusta el trabajo, que tiene los grandes centros de pensamiento, que tiene las mejores universidades. Emprendedora. Pero tiene el potencial para seguir siendo una gran potencia en el siglo XXI, que tenga un gran peso en la vida mundial, en la economía mundial. Ahora, está en ellos, si permiten que se les vaya de la mano la crisis interna, que es la que puede hacerlos implosionar, como implosionaron los grandes imperios en el pasado. Ese es un riesgo que Biden tiene que sortear con mucha dificultad. Evidentemente que el mundo va a volver a 1989, cuando había una bipolaridad en la condición del globo terráqueo. Rusia ejercía ciertamente un liderazgo de potencia competidora en el plano militar. Ese era el enfoque de Guerra Fría, ¿no? Este nuevo mundo que se construye ya no va a ser solamente por el peso militar de una nación. Tiene que haber un peso en la hegemonía económica. Y ciertamente China es el contrapeso, aliado con Rusia, en un bloque aliado con la India, aliado con el famoso BRIC, va a jugar un rol importante. Rusia y una parte del BRIC ha intentado salirse del dólar, todavía no le es posible, pero mi lectura es que el mundo se conduce a un compartimiento
a una cohabitación. Estados Unidos no va a perder su peso, no va a perder su ascendencia, pero va a tener que compartir el mundo, sobre todo en términos comerciales, en términos de invención, en términos de reparto de regiones de interés con China y Rusia. Europa no sé qué va a hacer de ella. Pienso que Estados Unidos tendrán de alguna manera que fortalecer a Europa para tenerla como aliado. Porque si la dejan en el centro, se la traga Rusia y se la traga China. En mi apreciación, el tema que más me llama la atención es esa espina clavada en el propio corazón de Estados Unidos. ¿Cómo tú resuelves el problema de calidad de vida de esos 76 millones de norteamericanos rebeldes que están incidiendo en la política norteamericana y que van a obligar al presidente Biden de alguna manera a articular una política hacia ese sector? Pienso que el conflicto de baja intensidad comercial que se tiene con China, Estados Unidos va a buscar una respuesta, aunque sea negociada. No puede seguir con un frente abierto con China, con un frente abierto con Rusia, con un frente abierto con una parte de Europa. No puede guerrear tanto, sobre todo en términos comerciales. Pero la sociedad norteamericana se acostumbró durante 30 y pico de años a liderar el mundo. Ahora cuando tú la bajas a compartir el mundo, ese es otro impacto a nivel interior. Esa es la crisis de hegemonía. Esa es la crisis de hegemonía, claro, que es la parte que más tiene que proyectar un hombre de Estado para enseñar a su sociedad que ya no es el gallo que canta solo en una gallera, usando un término dominicano. Mira, señores, ¿tú sabes? Estamos conversando con Gedeón Santos, un experto en temas internacionales y una persona de mucho talento en ese aspecto. Te quería decir que la trampa o las trampas en las que está Estados Unidos, incluyendo con el caso europeo, es difícil para ellos. Sí, pero es su aliado. Totalmente, y tiene que rescatarlo, tiene que rescatarlo. El problema está... Igual que Japón. El problema está en que algo que no está viendo mucho la gente es que de los tres grandes poderes que yo te dije que tenía Estados Unidos, el dólar, el mercado y el ejército, el mercado se le está yendo. Resulta que salió el dato recientemente que ya China tiene 400 millones de clase media de consumo medio. Y de esos 400 hay 200 que son de consumo alto. Estados Unidos solo tiene 320 millones de habitantes, de los cuales 200 millones que tienen consumo alto. Lo que quiere decir que ya el gran mercado del mundo es China. Sí, pero escúchame que te interrumpa. Tú y yo sabemos que los recursos naturales del mundo, no le permiten a China tener 700, 800 de clase media, millones de clase media. Tú sabes que no es posible. Tú no puedes tener 800 millones de seres humanos comprando perfume, comprando vino, comprando carros, comprando aire acondicionado. Ni siquiera el sistema energético chino lo permite. Sí, pero de alguna manera va a tener que haber una regulación interior en ese mercado. Eso está claro. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú tienes ese poder de tu mercado interno, te da un poder de negociación. Sí. Porque todo el mundo quiere venderle a China. En ese mercado. ¿Qué pasó con Trump ahora y las políticas contra China? Que quería que se fueran de China las empresas. ¿Sí quisieron las empresas? No quisieron irse porque no quieren abandonar un mercado que ya es tan grande o más grande que el Estado de Estados Unidos. Ellos quieren vender. La Volkswagen, que es la gran empresa productora de vehículos en el mundo, vende más vehículos en China que en el resto del mundo entero. iPhone, después de Estados Unidos, donde más teléfonos vende, es en China. Pero tú tienes que saber que también esa es la propia trampa de China. De alguna manera, pero también con... porque la combustión de su mercado interno le crea sí, pero ellos una obligación de refugiarse. En el último plan quinquenal, que lo llevaron a cabo hace apenas unos 4 meses, correcto, establecieron lo que le llaman la economía de circulación dual,
Claro. Ellos con miedo... Igual que Brasil. Claro, ellos con miedo a que el mundo le ponga sanciones, están estimulando su mercado interno para tener cierta independencia de las exportaciones. Un refugio. Lo que quiero decir es entonces que nos dirigimos a un mundo en el que Estados Unidos evidentemente va a ir perdiendo esa hegemonía que le vimos. Es un país que internamente está convulsionando y su papel en el mundo va a depender de la calidad de los presidentes y de su clase dirigente para gerenciar, administrar especialmente su crisis interna, que es la que lo puede hacer implosionar. Por último, yo pienso que el fortalecimiento de los mercados internos es el norte económico a seguir. Sí. El fortalecimiento del mercado interno de la India, de China, Estados Unidos, de la propia Brasil, que se soporta en eso mismo, ¿no? Ese es el eje de su famoso éxito económico, ¿no? De su milagro, como era que se definía. Es imposible el nivel de expansión a los niveles que iba. China lanzó el ataque en términos de expansión para guardar un soporte financiero, una reserva que le permitiera combustión a su mercado interno. De todos modos, señoras y señores, hemos conversado con Gedeón Santos, un tremendo analista de política internacional. Hoy damos inicio a un ciclo de programa con su participación y se nos hace, por asunto de tiempo, imposible continuar con otros ejes para enfocar la situación global en la era Biden, que es como se llama la serie. Gracias. Será hasta el próximo domingo cuando nos veremos en su programa Política Exterior. Buenas noches. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600,000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país.
dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. David,